Juan 8, del verso 48 al verso 59. Vamos a leer todo el texto, oramos y verso 48 dice: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Entonces, Señor, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, y permítenos poder conocerte y saber bien quién tú eres. El Evangelio de Juan está escrito para eso, para saber quién tú eres y para que creyendo en tu nombre podamos tener vida eterna. Entonces, Señor, ayúdanos a conocerte, a saber quién eres y a ver tu obra por nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 8 ha sido un capítulo largo donde Jesús ha tenido este diálogo con estos judíos religiosos. Y viene como al punto como que culmine. Esto es como la culminación de este diálogo que él ha venido teniendo, donde al final del capítulo 8 Jesús les tira una bomba, así, ¿no? Al final, ¿no? Pero algo importante en este texto, en este párrafo, es que básicamente es importante saber quién es Jesús. Y es la pregunta que tenemos que todos hacernos, es ¿quién es Jesús? Si te fijas ahí en los versículos que leíamos, ellos le hacen la pregunta: ¿quién crees que eres? ¿No? O sea, ¿quién te crees ser? Esa es la pregunta que ellos le hacen a Jesús. Y Jesús ha venido revelando poco a poco, ¿no? Su identidad, y ya ha sido muy, muy claro en quién es Él. Pero por la dureza del corazón de estos hombres, ellos han decidido no escuchar la verdad de Jesús y han endurecido aún más sus corazones. Entonces la pregunta es: ¿quién es Jesús? Por eso es importante estudiar los evangelios. Todos tenemos una opinión de Jesús. Si yo dijera: a ver, agarra un papel y escribe algo sobre Jesús, tú vas a escribir algo. Tu percepción, lo que tú te imaginas, lo que tú has llegado a la conclusión, a lo mejor de mucho o poco tiempo de leer la Biblia, ¿quién es Jesús para ti? Lo que tenemos que preguntarnos es si esa concepción de Jesús en nuestra mente está alineada con el Jesús verdadero, histórico y real. Entonces aquí Jesús ha venido hablando, revelándose sobre quién es Él, y hemos venido estudiando eso. Y el propósito de poder conocer quién es Jesús y de conocer a Jesús es para que podamos creer en Él. Porque esa es la entrada a la salvación. Jesús la salvación nos la regala, pero nosotros respondemos en fe, en obediencia, en arrepentimiento. Y Juan, el autor de este evangelio, al final de su libro, él dice que en el capítulo 20, que él escribió estas cosas para que creyendo en Él, creyendo en Jesús, todos podamos tener vida eterna. Entonces, tu opinión sobre Jesús es un asunto de vida o muerte. De vida o muerte. Ahora, entre el verso 48 al 51, dice: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Es interesante la reacción de ellos. ¿Te ha pasado a veces
que estás como que hablando con alguien y te ganan el argumento. Y tú en una reacción impulsiva y carnal dices algo así como que una ofensa, ¿no? Nada más te ganaron, pero somos malos perdedores. Y a veces decimos así una palabra fea o algo hiriente o algo ofensivo. Deshonramos a las personas. Y cuando ves los versículos previos, eso es lo que está pasando acá. Jesús los ha dejado sin argumentos. Jesús ha sido contundente en su identidad, en hablarles la verdad. Y a ellos no les queda más que aquí ofender a Jesús, deshonrarlo. Ya cuando los argumentos se terminan, comienzan las ofensas, generalmente. Cuando no hay razones así consistentes y argumentos buenos, las ofensas toman lugar. Y aquí lo que ocurre es básicamente un ataque personal a Jesús. ¿Y cómo lo atacan? Con dos ofensas gravísimas en ese contexto y en esa cultura. Lo primero que le dicen es, ¿eres un samaritano? O sea, eso es una ofensa gravísima, ¿no? Nosotros a lo mejor a este lado del mundo y 2000 años después, a lo mejor no alcanzamos a dimensionar lo que eso significa, pero realmente el que te dijeran, eres un samaritano, era la peor grosería que te podían dar, en un contexto judío, ¿no? Los samaritanos no se llevaban con los judíos y los judíos no se llevaban con los samaritanos. Había toda esta división racial, ¿no? Entre judíos y samaritanos. ¿Se acuerdan en el capítulo 4 de Juan? Lo estudiamos hace un par de meses. Cuando Jesús va a Samaria o tiene que ir a Galilea y decide pasar por Samaria, donde están los samaritanos. Y ese era el camino que todo judío que se llame judío no quería tomar, porque significaba cruzar esa área donde estaban los samaritanos y tener algún tipo de contacto con esta gente. Entonces ellos tomaban el camino más largo, más costoso, pero que les hacía evitar entrar en contacto con esta gente. Los samaritanos eran en su origen y en su concepción mitad judío, mitad no judío. Era una mezcla. Entonces eso de por sí hacía que los judíos los vieran con desprecio porque ellos no habían guardado la pureza y se habían mezclado. De hecho, no solamente eso, cuando tú le decías, eres un samaritano a alguien, también eso implicaba en cierta manera que le estabas diciendo, eres un hereje. ¿Sabes por qué? Porque los samaritanos tenían su propio sistema religioso. Si te recuerdas, cuando Jesús tiene ahí en Juan 4 la conversación con la mujer samaritana, hay un momento donde la mujer le dice, ¿dónde hay que adorar? ¿Aquí o donde ustedes dicen? ¿No? Ellos tenían un propio lugar de adoración que no era Jerusalén. Y ellos adoraban en ese lugar, tenían sus propias reglas, sus propias tradiciones, una cosa híbrida. Entonces, cuando un judío veía a un samaritano, no solamente veía a alguien que no había guardado la pureza, sino que también era una especie de hereje, ¿no? Que no estaba en la fe verdadera. Y Jesús le dice, ustedes adoran lo que no saben, le dice Jesús a la mujer samaritana. Dice, la salvación vino a través de los judíos. Jesús le dice a la mujer samaritana, tú estás adorando algo que no sabes y estás en un lugar donde no está la salvación. Entonces, cuando le dicen a Jesús, ¿eres un samaritano? Le están diciendo, eres un hereje. Eso es lo que le están diciendo, es una ofensa gravísima. Lo peor que te podían decir era eso. Y se lo dicen a Jesús. Ahora, Jesús con los samaritanos siempre tendió puentes, rompió las barreras. Amó a esa mujer samaritana, no solamente a esa mujer, sino que también a la gente de su pueblo. Fue y oyeron el evangelio y la gente creyó. Y eso es lo asombroso de Jesús, ¿no? De que siendo quien es Él vino finalmente a salvar al mundo. Y no importa cuál sea tu familia, cuál sea tu pasado, cuál sea tu situación, de qué clase social, qué nivel de educación tengas, la salvación y Jesús es para todos. Absolutamente para todos. No podemos pensar de que Jesús es algo que nos pertenece a nosotros y que nosotros tenemos como que la exclusividad de distribución. Jesús es para todos y con los samaritanos Él lo demostró. Pero aquí le dicen, tú eres un samaritano. Primera ofensa, ¿no? Primera deshonra. La segunda es endemoniado. O sea, básicamente le está diciendo, eres un endemoniado samaritano. O sea, como que el 2 por 1, ¿no? Y es una acusación bien fea, ¿no? ¿Te has puesto a pensar, Jesús se merecía que le hablaran así?
O sea, ¿qué ha hecho Jesús para que le hablen así sin respeto? O sea, Jesús no se merecía absolutamente ninguna de estas acusaciones o deshonras. Dices, ¿estás endemoniado? Alguien endemoniado era considerado inmundo, vulgar, pero también la idea de endemoniado quería decir que era una persona que era un lunático. De hecho, en Juan 10:20, no vayas ahí, pero sobre Jesús, Juan dice en el capítulo 10, muchos de ellos decían, o sea, sobre Jesús, demonio tiene y está fuera de sí. O sea, ellos asociaban en la mentalidad de los judíos religiosos de esa época a alguien que estaba loco, que tenía cierta relación con actividad demoníaca. Entonces le están diciendo a Jesús, eres un hereje, pero también eres alguien que está fuera de sí. Eres un lunático. Las cosas que dices no tienen sentido. Y mucha gente a lo mejor puede pensar así, ¿no? Y de hecho C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, dice, o Jesús es un mentiroso, o lunático, o es el Señor. O sea, las cosas que él dijo, ¿realmente era una persona que estaba engañando a los demás? ¿O él en su locura estaba él mismo engañado y engañaba a los demás? ¿O Jesús es realmente el Señor? Y esa es la pregunta que tenemos que respondernos, es, ¿quién es Jesús, no? Jesús nos ha dado evidencias de quién Él es. Las evidencias son contundentes sobre que Él realmente es muy diferente a cualquier otra persona que haya existido. En la porción anterior, la semana pasada, Él les dice, a ver, ¿quién de ustedes me puede convencer de pecado? Buda no dijo eso. Mahoma no ha dicho eso. A ver, ¿quién de ustedes puede acusarme? A ver, aquí están. Díganme algún pecado que haya cometido. Y Jesús se lo está diciendo no a sus cuates, sino a sus enemigos. Y sus enemigos no tuvieron nada que decir. Entonces Jesús es diferente a cualquier persona. Pero a veces así como que lo deshonramos dándole calificativos. Y creo en el fondo que cada vez que no lo identificamos y no lo reconocemos por quién realmente Él es, en el fondo lo estamos deshonrando. Estamos diciendo que Él es algo que no es. Y lo que Él es no lo reconocemos. Entonces Jesús no es simplemente un buen hombre. No es simplemente un buen maestro. O sea, vamos a ver que al final Él dice, yo soy Dios. Pero estos hombres, estos religiosos, no quieren ver a Jesús como Dios. Ahora, ¿cuál es la respuesta? Me encanta la respuesta de Jesús. Verso 49 dice, yo no tengo demonio. Así. ¿Cómo reaccionarías tú, no? Cuando te dicen así las peores groserías. No, ya a lo mejor ya te ha pasado, ¿no? ¿Cómo reaccionamos? Nos enfurecemos, decimos de palabrota, como que tú me ofendiste y yo te voy a ofender 2 veces más. Y como que nos dejamos llevar por la ira, por el coraje, por nuestra carne. Jesús le dice, yo no tengo demonio. Así, corto y conciso. Yo no tengo demonio. ¿De qué me habla eso? Del dominio propio, de la calma de Jesús. Nunca ves a Jesús desencajado, o sea, como que fuera de sí en la carne. Sí, hay momentos donde ves enojo por la maldad, por el pecado, cuando limpia el templo, pero nunca de una manera pecaminosa. Pero aquí ves realmente que su reacción es las reacciones que tú y yo no tenemos. Y por eso Él es nuestro representante. O sea, tenemos que pensarlo también así. Jesús murió en nuestro lugar y tuvo que morir en la cruz por todas las veces que tú y yo hemos ofendido a los demás en una discusión. Cuando hemos matado con nuestras palabras. Cuando hemos usado nuestras palabras, nuestra boca para destruir a otra persona. Cuando hemos pecado, ¿no? Con nuestra lengua. Jesús también tuvo que ir a la cruz por esas cosas. Él es el perfecto hombre que siempre reaccionó y respondió como debía de responder alguien. Jesús. Le dice, yo no tengo demonio. Y sobre el samaritano ni siquiera le respondió. Eso no vale la pena. O sea, cualquier cosa que yo diga realmente, esta gente va a tratar de doblarlo. Ahora, acompáñame a Primera de Pedro. Mira lo que dice Primera de Pedro. Capítulo 2. Avanza hacia tu derecha.
Primera de Pedro 2, verso 21 al 23. Dice, verso 21 al 23, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, como en esta ocasión que estamos leyendo, quien cuando le maldecían no respondía, ¿con qué dice ahí? Con maldición. Cuando padecía, ¿qué hacía Jesús? No amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Te das cuenta qué hacía Jesús? Jesús no perdía el tiempo respondiendo de la misma manera en que lo atacaban, no maldecía cuando le maldecían, no amenazaba. Cuando tú y yo amenazamos cuando alguien nos está haciendo no queremos que Dios se encargue de nuestra causa. Nosotros queremos hacer justicia. Pero aquí dice que Jesús encomendaba su causa ¿a quién? Al Padre. Por eso él podía reaccionar y él sabía que finalmente su vida, las circunstancias estaban en manos de su Padre. Cuando te provocan, ¿no? Cuando somos provocados, cuando somos amenazados, cuando somos ofendidos, ¿qué reacción es la que surge de nosotros? ¿No? Dejamos nuestra causa en manos de Dios. Necesitamos fe para eso. Porque pensamos de que nosotros podemos resolverlo mejor a veces, o esto no puede quedar así, y tengo que decirle algo, no me puedo quedar callado, ¿no? Es por eso que necesitamos a Jesús dentro de nosotros. Es por eso que necesitamos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Porque tu reacción y mi reacción es, me dijiste algo, yo te voy a responder. Me amenazaste, yo te voy a amenazar. Te me crucé en la calle y me vas a sobrepasar y te vas a poner delante mío seguramente, ¿no? O si me la haces a mí, yo te la voy a hacer a ti. Porque nos cuesta muchísimo como que decir, a ver, voy a confiar en que mi vida y lo que sucede está en manos de Dios y le voy a entregar mi vida y mi causa a Él. Él sabe lo que permite y Él va a usar estas cosas para sus propósitos. Entonces Jesús no respondió, encomendó su causa a su Padre. Pero volviendo ahí a Juan 8, fíjate lo que dice el verso 50, yo no busco mi gloria. Hay quien la busca, dice, y juzga. Dice, de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Pero en el verso 49 dice, o sea, ustedes me están deshonrando a mí, yo busco honrar a Dios. Deshonra, honra, honra o deshonra. Y sabes qué, algo muy importante respecto a Jesús, y Jesús lo ha venido diciendo, yo no puedo pretender honrar a Dios si yo deshonro a Jesús. Si yo no estoy dispuesto a reconocer quién es Jesús, yo no puedo tener una relación con Dios. O sea, el Padre y el Hijo, siendo personas diferentes, están unidos entre sí. Entonces, en esto de la fe, yo no puedo decir, yo creo en Dios, pero Jesús no entra en la ecuación. Claro que entra. No hay tal cosa como fe en Dios sin pasar por Jesús. Entonces, muchos grupos, sistemas de fe, religiones, hablan de este concepto de Dios, pero realmente no honran y no ponen a Jesús en el lugar donde Él está. Y es imposible poder hablar del Dios real, existente, si yo saco de la ecuación o saco de la escena a Jesús. Entonces, si yo digo ser un hijo de Dios, si tú dices ser un hijo de Dios, es necesario y es parte de la ecuación la fe en Cristo. No existe tal cosa como que todas las religiones te llevan a Dios. La Biblia es bien clara y Jesús lo dejó muy, muy claro. Hay un solo camino que nos lleva a la salvación y es Jesús.
Yo no puedo decir honro al Padre o honro a Dios si no honro al Hijo. Y eso es lo que ellos están fallando. Ellos no quieren reconocer al Hijo, pero ellos dicen creer en Dios. ¿Cuánta gente así hoy en día en la calle? No, yo sí creo en Dios, pero le hablas de Jesús y ya como que mejor no hablemos de esos temas ya que nos dividen. Entonces, no hay tal cosa como honrar a uno y deshonrar al otro. Están unidos en una perfección el Padre y el Hijo. Ahora, me encanta cómo Jesús, ¿no? O sea, amoroso con sus adversarios. Dice, verso 51, de cierto os digo, o sea, está haciendo Jesús un énfasis, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Sabe lo que es eso? Esa es una invitación de Jesús a sus enemigos. Es una invitación para ellos, para que ellos puedan creer, para que ellos puedan de verdad creer y guardar su palabra. La palabra guardar quiere decir aceptar por fe y obedecer. Jesús le está diciendo, ustedes deben de aceptar por fe y obedecer mi palabra. Esa es la fe de verdad. Y sabes que si ellos hacían eso, si tú y yo obedecemos sus palabras, aceptamos sus palabras, el resultado y el beneficio de eso es que no veremos muerte. ¿Qué ha dicho Jesús hasta este momento en el Evangelio de Juan que tienen que ver con la muerte? En Juan 3:16 Jesús dice que el Padre ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Habla de esta realidad, esta verdad de la vida eterna y este opuesto de es perderse. Dios no quiere que el hombre se pierda, por eso dio a su Hijo para que creyendo en Él tú y yo podamos tener vida eterna. En Juan 6, verso 50, en Juan 6:50, Jesús dice, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Esa verdad de, hay una muerte, ¿no?, que está por delante, pero la manera de no morir, como Jesús se refiere ahí, es, hay que comer de este pan, y Jesús dice, yo soy ese pan que tenemos que comer. En este mismo capítulo, el capítulo 8, verso 24, Jesús les dice, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces Jesús aquí está hablando de que el que guarda sus palabras nunca verá muerte. Entonces sus palabras son importantes. Si eso significa que un hombre no verá muerte si obedece sus palabras deben ser entonces importantes. Ahora, ¿a qué se estará refiriendo Jesús con no verá muerte? ¿Será que Jesús nos está prometiendo como que la inmortalidad física, de que jamás vamos a quedarnos así, o sea, como que nunca vamos a morir físicamente? Si eso fuera la realidad y la oferta, entre comillas, de Jesús, sería una miseria. ¿Te imaginas quedarte eternamente en este cuerpo caído? O sea, si apenas podemos con Él todos los días, imagínate por siempre quedarte así, como en una naturaleza caída y pecaminosa, que es un luchar constante con los deseos caídos. Si esa fuera la solución de Jesús, pues no sería una buena solución. Una de las razones, creo, por las cuales Dios quitó el árbol de la vida del huerto después de que el hombre desobedece, es para que el hombre no se quedara en una condición eterna caída y comiera del árbol y viviera para siempre en una condición caída. Entonces Dios lo quitó. ¿Por qué? Porque Dios tenía y tiene otro plan, y es darnos una nueva vida espiritual, pero también en el futuro una nueva vida en un cuerpo nuevo, en un cuerpo glorificado. Ese es el plan de Dios. Ahora, ¿cómo lo entendieron los oyentes de Jesús en esta historia? Fíjate el verso 52 al 55. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos, o sea, ahora sí estamos seguros que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron.
¿quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Paz, ahí va ahí otra vez, un golpe, ¿no? Pero le conozco y guardo su palabra. Es interesante. Entonces, la pregunta con la que iniciamos es, ¿quién es Jesús? ¿No? La primera opción era, ¿es Jesús un lunático hereje? Eso es lo que ellos estaban pensando cuando le dicen samaritano y endemoniado. Pero aquí, la segunda pregunta que hay que hacerse, ¿es Jesús un mentiroso incompetente? ¿Por qué? Ellos no comprendieron las palabras de Jesús aquí, como muchos realmente. Ellos estaban pensando de que Jesús se estaba refiriendo a algo material, algo físico. Es lo mismo que la mujer samaritana. Cuando Jesús le habla del agua, la mujer pensaba que Jesús literalmente le iba a dar agua tangible, pero Jesús estaba hablando de un agua espiritual. Cuando Nicodemo, Jesús le habla de nacer de nuevo, Nicodemo pensó de que era un nacimiento físico nuevamente y Jesús estaba hablando de un nacimiento espiritual. Entonces siempre nuestro problema, o generalmente nuestros problemas con Dios, es que nosotros nos cuesta un montón de elevarnos al plano espiritual y ver las cosas desde la perspectiva espiritual. Generalmente nos quedamos en el plano terrenal. Y ellos se quedaron en el plano terrenal. Ellos piensan de que Jesús aquí está prometiendo de que ellos nunca van a morir físicamente, como si eso fuese la única tipo de muerte que hay. Pero Jesús no está hablando de que ellos no van a morir físicamente, o lo que Él promete es no morir físicamente. Lo que Jesús está hablando aquí es sobre la muerte espiritual, que es más grave que la muerte física. De eso Jesús ha venido hablando en los capítulos previos también. Es esta realidad de que, como Él dijo en el capítulo 8, en nuestros pecados vamos a morir. Si no creemos en Jesús, en nuestros pecados vamos a morir. Vamos a quedar eternamente separados de Dios. La muerte espiritual es eso. No solamente que un día mi cuerpo va a dejar de funcionar y voy a morir físicamente, sino si yo me quedo en una condición de incredulidad con Jesús, yo voy a quedar separado de Dios por la eternidad y en un lugar de eterna condenación. ¿Y sabes qué? Necesitamos pensar y hablar a veces también de esas cosas. O sea, de eso también Jesús vino a salvarnos. Una condenación eterna. Esa es la muerte espiritual. Entonces, ellos están diciendo, Jesús es un mentiroso porque Él no puede cumplir algo así. O sea, imagínate, nuestro padre Abraham murió. Y Jesús es inferior a Abraham. ¿Y cómo si Jesús es inferior a Abraham va a prometer algo que ni siquiera Abraham pudo experimentar, como que vivir para siempre? Ellos también dicen, todos los profetas del Antiguo Testamento, todos murieron. Entonces, ¿cómo tú dices, Jesús, de que tú puedes hacer algo que Abraham no pudo hacer y que todos los profetas del Antiguo Testamento tampoco pudieron hacer? Todos murieron. ¿Y sabes qué? Desde Adán hasta el día de hoy, todos los hombres mueren. Ese es el resultado de que tú y yo somos hijos de Adán. 10 de cada 10 personas mueren. Las estadísticas no mienten. Eso significa que el relato de Génesis es real y no es una ilustración nada más. Que el hombre muera es que lo que pasa en Génesis es real, es literal, no es simbólico. Entonces, para los judíos, Jesús era muchísimo inferior a Abraham. ¿Y es Jesús inferior a Abraham? ¿Es un mentiroso que no cumple lo que promete o no tiene la capacidad de cumplir sus promesas? ¿De qué se trata esto? ¿Es Jesús alguien confiable?
Estos hombres realmente se vanagloriaban de que ellos descendían de Abraham y que, ¿se acuerdan lo que vimos las 2 últimas semanas? De un legado espiritual, de que vienen de la familia física de Abraham, pero definitivamente no venían de la familia espiritual de Abraham, no eran de la fe de Abraham. Y eso nos habla de esta realidad que Jesús como que está poniendo el dedo encima, y es que no importa cuál o quiénes sean tus antepasados, no importa cuál sea la fe de tu papá, de tu mamá, de tus abuelitos, de tu esposo o esposa, eso debe ser tu fe, mi fe. Si a los judíos con los cuales Jesús está hablando no les iba a servir llegar al cielo y decir, Dios, déjame entrar porque yo soy descendiente de Abraham, a ninguna persona tampoco le va a servir decir o pensar que va a llegar al cielo y decir, mi esposa era cristiana, o mi esposo era cristiano, o mis papás me llevaron a la iglesia de pequeño. La fe es algo personal. Tú y yo debemos de venir a esa convicción de que necesitamos a un Salvador que es Jesús. Entonces, para estos hombres, Jesús es inferior a Abraham. Y ¿sabes qué? Así lo ve mucha gente. Jesús es inferior a lo mejor para los budistas a Buda. O como muchos estará a la par, es como otro más. Jesús en muchos sistemas de fe está a la par de los creadores o fundadores de muchas religiones. Y eso es deshonrarlo. Es ponerlo en una categoría en la que Él no va. Jesús brilla en la eternidad como alguien único, que está por sobre cualquier persona que ha existido y que ha pisado la tierra. Ahora, es interesante lo que Jesús dice en el verso 54. Dice, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. O sea, yo podría decir muchas cosas, pero, o sea, ¿quién me respalda? ¿No? Toda esta gente que ha existido a lo largo de la historia, hombres que han sido quizás buenos, piadosos, que han creado sistemas de fe, a lo mejor fueron muy piadosos, hicieron muy, muy buenas obras, pero eso es lo que ellos dijeron de sí mismos. Pero ¿quién externo a ellos los puede validar? Jesús dice, yo no me glorifico a mí mismo. Dice, mi gloria nada es, mi Padre es el que me glorifica. Dios mismo es que valida a su Hijo Jesús. Él le da su sello de aprobación. Dios apunta al Hijo como el único realmente mediador entre el hombre y Dios. Yo puedo decir muchas cosas de mí, pero ¿quién valida mis palabras? ¿Quién da fe de que lo que yo digo es real? O también contigo. Tú puedes decir muchas cosas, ¿no? Es como cuando quieres pedir trabajo y haces tu currículum y el papel aguanta todo. Puedes poner muchísimas cosas de quién eres, dónde fuiste, dónde estudiaste, pero generalmente también hay que poner un teléfono para corroborar si lo que estás poniendo ahí es cierto. Y alguien ajeno a ti tiene que validar que si lo que está en ese papel es de verdad o nada más tú lo pusiste ahí. Entonces Jesús dice, yo no busco mi gloria. Yo busco la gloria del Padre, pero el Padre me glorifica a mí, el Padre me apunta a mí, el Padre me valida a mí como el único realmente que tiene la capacidad de mediar entre el hombre y Dios y el hombre. O sea, no puedes venir a Dios si dejas a Jesús fuera. Es la única manera, el único camino a Dios. El Padre glorifica a su Hijo. Sí, y Jesús ha sido como que muy claro. Jesús conoce al Padre, lo que oyó del Padre es lo que ha dado a conocer, pero aquí también dice algo muy importante, y es que Él hace la voluntad del Padre. Hace la voluntad del Padre. Fíjate el verso 55. Dice, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. O sea, así, sin anestesia, ¿no? Pero le conozco y no solamente le conozco, ¿qué dice? Guardo su palabra. Ustedes ni le conocen, ni menos guardan su palabra. Entonces un hijo de Dios es alguien que conoce a Dios, como vimos la semana pasada, y alguien que guarda sus palabras. Esa es una evidencia de paternidad. Dice, ustedes no son así.
Son unos judíos mentirosos, porque dicen ser hijos de Dios, pero al no honrar al Hijo demuestran que en realidad nunca han conocido a Dios. ¿Tú honras a Jesús? ¿Jesús ocupa un lugar preponderante en tu vida? ¿Jesús es el centro de tu vida? Eso es honrar a alguien. Cuando tú dices, yo voy a honrar a una persona, lo voy a poner en un lugar único. Y el propósito de Dios es que su Hijo sea central, no periférico en nuestra vida. En el libro de Colosenses, Pablo dice que Jesús es el que sostiene a la creación, que el que sostiene todo el universo lo sostiene a Él. También Pablo dice que Jesús es el centro, es la cabeza de la iglesia. Pero también Jesús quiere ser el centro de nuestra vida. Y mi pregunta para ti, mi amigo, es eso hoy. ¿Es Jesús o no el centro de tu vida? No digo que si Jesús está presente en tu vida, sino lo que estoy preguntando es si Jesús es el centro de tu vida. ¿Tiene ese lugar de honra en tu vida o no? Ahora, fíjate el verso 56 al 59, Jesús aquí va a tirar la bomba. Dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Aquí una pausa. Esta como que respuesta de estos judíos me llama mucho la atención porque me hace pensar en cómo se vería Jesús. Jesús tiene 30 años y aparentemente se ve como una persona que está cerca de los 50. Porque le dicen, tú todavía no tienes 50, o sea, no puedo afirmarlo categóricamente, pero aparentemente la apariencia física de Jesús demostraba mayor edad de la que tenía. ¿Por qué? Yo pienso que por toda la atención y toda la situación y todo su ministerio, lo que ha vivido él lo ha desgastado físicamente. Y él se veía como una persona probablemente mayor a lo que en realidad tenía. Ahora, Jesús dice 58, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahí ¡puf! La bomba atómica para estos religiosos. Tan así que dice que el 59 ellos quisieron agarrar piedras para matar a Jesús. Entonces, eso significa que lo que Jesús les acaba de decir ahora, ellos entendieron claramente lo que Jesús quería decirles. ¿Y qué es lo que Jesús quería decirles? Es que Él es Dios. Eso es lo que Jesús quería, y no quería, les dijo. Jesús está hablando muy, muy directamente. Ahora, antes de eso, Jesús habla de Abraham. Dice, básicamente, muchachos, no les hablaba así, pero ustedes son muy diferentes a Abraham. O sea, se viven llenando la boca de que son descendientes de Abraham y que nuestro padre Abraham y todo, pero no tienen ni la fe, ni la obediencia, ni nada de Abraham, no se parecen en nada a él. Y pone a Abraham y habla de Abraham, de que finalmente Abraham no solamente creyó en Dios, no solamente obedeció a Dios, sino que aquí Jesús dice algo importante y algo interesante. Dice que él, el verso 56, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Dice, Jesús está hablando de algo que a veces no pensamos o no entendemos del Antiguo Testamento. Es ¿qué vio Abraham? ¿No? Siempre recordamos la historia de que Abraham fue este hombre que fue llamado por Dios para dejar su tierra y ir a la tierra que Dios le iba a prometer. Dios le prometió un hijo y dijo que a través de ese hijo todas las naciones del mundo iban a ser bendecidas por ese hijo que Dios le iba a dar. Entonces Dios le dio una promesa a Abraham. Y su promesa era que su descendencia iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. Y dice que cuando Abraham creyó esa promesa de Dios, dice que su fe le fue contada por justicia. ¿En qué creyó Abraham? ¿Qué fue lo que vio Abraham? Esa es la pregunta importante. No podemos tener todos los detalles. La Biblia no nos dice absolutamente todo lo que Abraham vio y todo lo que Dios habló con él. Pero con lo que Jesús dice acá,
es que de alguna manera Abraham tuvo la percepción y el discernimiento espiritual que esa descendencia que Dios le había prometido a él iba a significar la salvación de todas las naciones de la tierra. Entonces, así como tú y yo somos salvos por creer y tener fe en Jesús mirando hacia atrás, Abraham fue declarado justo por tener fe mirando hacia adelante, hacia quién iba a venir adelante. No sabemos, obviamente la Biblia no dice que Abraham supo se va a llamar Jesús, pero sí tuvo la idea y la revelación de parte de Dios de que su descendencia y que alguien en su descendencia iba a significar que iba a través de eso a todo el mundo, a todas las naciones del mundo, iban a ser bendecidas. Y esa es la promesa de Dios para Abraham. No solamente que Dios quería que Abraham fuese papá. La razón por la cual Dios le da un hijo a Abraham es porque a través de ese hijo va a venir una nación, la nación de Israel. Y a través de esa nación va a venir el Salvador del mundo. Esa es la relevancia de Abraham. Esa es la relevancia del Antiguo Testamento. Y a través de ese Salvador, que es Jesús, todas las naciones del mundo van a poder tener acceso a la salvación. Y dice que Abraham vio ese día y que se alegró. La palabra en el original es como que tuvo un gozo inefable cuando miró hacia el futuro y entendió lo que Dios estaba haciendo a través de su descendencia. Y Jesús le dice, y ustedes que tienen mayor revelación, no tienen ese mismo gozo, tienen odio. Por eso Jesús les dijo, ustedes son hijos del diablo, porque no tienen gozo por lo que Dios está haciendo en este tiempo. Mira, Hebreos 11:10, vamos rápidamente a Hebreos 11:10, dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Está hablando de Abraham. Dice que él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham estaba mirando hacia el futuro, la ciudad celestial, la eternidad, el cielo. Después Hebreos 11, verso 13 al 16, dice, conforme a la fe murieron todos los que él menciona anteriormente, Abraham, dice, sin haber recibido lo prometido. O sea, ¿cómo? Abraham sí recibió su hijo. Entonces había otra promesa que Abraham no alcanzó a ver. Es esta promesa de lo eterno. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque todos los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Verso 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Abraham, cuando dejó su tierra y dejó su casa y fue al lugar donde Dios le llamó, Abraham vivió como un nómade en esa área. Y realmente, aunque tuvo un pedazo de tierra que sería de él y de su descendencia, aquí Hebreos dice que realmente lo que él estaba esperando era una patria celestial. Estaba mirando hacia el futuro. Así como Jesús dice que él vio el día de Jesús y se gozó en eso. Nosotros miramos hacia atrás y vemos a lo lejos el día en que Jesús fue a la cruz y nos gozamos en eso. Y miramos hacia adelante y vemos el día en que Jesús va a venir por nosotros y nos gozamos en eso. O sea, hoy recién cantamos, ¿no? O sea, el Señor va a regresar, mientras Él regresa, Él nos va a sostener. Él nos va a sostener. Entonces imagínate, o sea, el conocimiento y la revelación que Abraham tuvo fue ínfima en comparación a estos hombres que tenían a Dios parado delante de ellos. Y ellos están así, deshonrándolo. El nivel de revelación que ellos tuvieron, el acceso a la verdad, fue diferente a la que tuvo Abraham. Ellos son más responsables. Dios hecho hombre está parado delante de ellos. Tú y yo tenemos muchísima más revelación, muchísima más información que Abraham tuvo. O que estos hombres tuvieron. Tenemos todo el Nuevo Testamento.
que fue escrito para nosotros. Entonces mi pregunta es, ¿honras a Jesús o lo deshonras? ¿Qué decisión vas a tomar? Ahora, cuando Jesús les dice, yo soy, esa es la bomba. Otra versión de ese párrafo, de ese verso, dice, antes que Abraham llegase a existir, yo soy. Jesús no dice, antes de que Abraham fuese, yo fui, sino que dice, yo soy. O sea que la existencia de Jesús es eterna. Que Él ha sido, Él es y Él siempre será, como cantábamos recién. Y entonces, cuando estos hombres están escuchando eso, ellos supieron enseguida lo que eso significaba. ¿Qué era lo que estaba haciendo Jesús? Jesús estaba usando un nombre que se usaba en el Antiguo Testamento. Un nombre con el cual Dios se reveló a Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés? Cuando Dios le llama y le dice, ve, te voy a usar para esto. Dice, oye, y si me preguntan quién me mandó, para que me crean, ¿no? Dios le dice, yo soy. Dile que yo soy, te envía. Ese es el nombre de Dios. Yo soy. Y cuando Jesús dice, yo soy, lo que Jesús le está diciendo es, yo soy Jehová. Yo soy Jehová tu Dios. Imagínate. Entonces eso para un judío significa blasfemia, significa agarrar piedras y matarlo en el acto. Cuando la gente dice, y otros grupos, por ejemplo, mormones o testigos de Jehová, que dicen que Jesús no es Dios y que Él jamás dijo que era Dios. Aquí está, yo soy. Jesús está reconociendo abiertamente su divinidad, su deidad. Jesús no es un ángel creado, no es el hermano del arcángel, no es hermano de Lucifer. Todas esas barbaridades sobre Jesús. Jesús es Dios. Y chécate, Jesús toma forma de hombre, se hace humilde, camina entre nosotros y tiene que soportar estas faltas de respeto, ¿no? Nosotros pensamos muchas veces cuando Pablo dice que Dios se hizo humilde, que se humilló, y pensamos como que la cruz es lo único en lo cual Jesús se humilló. Jesús se humilló desde su nacimiento. El nacer como nació, ese es un acto de humillación para Dios, para Jesús. Pero Él estuvo dispuesto a hacerlo, porque Él quiere reconciliarnos consigo mismo. Y esa es la invitación que Jesús te da hoy, si tú no eres un creyente. Él tuvo que hacer todo esto, Él tuvo que aguantar todas estas faltas de respeto, Él tuvo que ir a la cruz, tuvo que hacer todas esas cosas, porque Él quiere reconciliarse con la humanidad. Él quiere reconciliarse contigo. ¿Cuál va a ser tu reacción? La reacción de estos hombres es agarrar piedras y querer apedrearlos. Es interesante, dice que Jesús salió, se escondió y después los atravesó en medio. O sea, algo pasó, no sabemos qué pasó, pero como que se va y después cruza en medio y no lo vieron o hubo confusión, no sabemos qué pasó, pero se fue. Pero lo importante aquí es, ok, ¿qué vas a decidir respecto a Jesús? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué creemos que Jesús es único? Jesús es único porque es la única persona que da el diagnóstico preciso de la humanidad. Y su diagnóstico es: el problema del hombre es el pecado. Ese es el problema del hombre. No es que tiene más o tiene menos dinero o es que el mundo es injusto. El problema es el pecado. Ese es el corazón del problema. Jesús es único porque también Él es el único que da la cura necesaria. Y la cura necesaria era la cruz. Ir a la cruz. Nuestros pecados pagados, el poder del pecado roto, la muerte vencida, esa era la cura. ¿Por qué Jesús es único? Porque Jesús es el único perfecto y puro. Ningún otro hombre que ha existido dijo: a ver, ¿quién me puede convencer de pecado? A ver, díganme, ¿no? ¿Qué pecado he cometido? Él es único en pureza, único en santidad, único en perfección. ¿Por qué Jesús? Porque Jesús es el único que conecta todos los puntos de la historia. La historia humana tiene sentido cuando Jesús está ahí, desde la creación del hombre hasta el final.
Cuando Jesús, después de la resurrección, se le aparece a los discípulos de camino a Emaús, Jesús empieza a leerles del Antiguo Testamento y le empieza a explicar, mira, o sea, eso habló de mí. Entonces toda la historia del hombre está conectada porque está marcada y está trazada por Dios, donde Jesús es protagonista. Ningún otro hombre tiene esa preponderancia en la historia de la humanidad. Jesús es único porque también Jesús responde a nuestro dolor y a nuestro sufrimiento. No es un Dios lejano, un Dios distante, alguien que no le interesa lo que tú y yo estamos pasando. Sí, vivimos en un mundo caído donde el pecado es real, donde el dolor es real, pero finalmente Él nos acompaña y tenemos la esperanza y la certeza de que esto un día se va a terminar, de que Él va a reinar con justicia y con paz. Y finalmente, una prueba contundente, Jesús es único en la historia porque solo Él resucitó de los muertos. Solo Él resucitó de los muertos. Entonces, como conclusión, y como conclusión a lo mejor de este capítulo 8 completo, va a ser muy, muy difícil poder experimentar la salvación si no te das cuenta de tu condición. Vemos cómo insistentemente Jesús está queriendo convencerles a esta gente de su verdadera necesidad, pero ellos no quieren ver. Caminan en tinieblas, sin esclavitud, pero siguen confiando en su tradición. Siguen confiando en su religión, lo que aprendieron de chiquito. Pero están cegados, están esclavos, están perdidos. ¿En qué estás confiando tú hoy? ¿En tu tradición, en lo que te enseñaron en tu casa? ¿Piensas que lo que te enseñaron en tu casa es lo que te va a dar el tiquete al cielo? Tienes que ver si eso está alineado con la palabra de Dios, con el Evangelio. Esta gente es difícil que puedan experimentar la salvación porque son personas que confían en sus propias buenas obras, confían en su propia justicia. ¿Por qué crees que Dios te va a recibir? ¿Por tus buenas obras? Mis buenas obras no son suficientes. Pueden ser buenas y tu vecino y tu prójimo te lo va a agradecer, pero son insuficientes para darnos la salvación. Por eso Jesús tenía que venir. Finalmente pensemos que estos hombres que confiaban en su tradición, en su pasado religioso y espiritual, fueron los que finalmente terminaron crucificando al Hijo de Dios. La única posibilidad de entrar al cielo es que si Dios es tu Padre. Y la única posibilidad es que Dios termine siendo tu Padre es si tú crees en Jesús como tu Señor y tu Salvador. No hay otro camino. No hay otra posibilidad. Y ese es el punto de partida y es el durante y es el final. ¿Quién es Jesús para ti? Sí, es el Salvador de mis papás. No. ¿Quién es para ti? No es el Salvador de mi amiga que me invitó a la iglesia. No, ¿quién es Jesús para ti? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que va a determinar tu eternidad. Jesús te ama. Jesús dio su vida por ti. Él aceptó estas faltas de respeto. Finalmente aceptó y sufrió la cruz voluntariamente y con propósito para que tú y yo hoy podamos disfrutar de una relación verdadera y genuina con Dios a través de Él y tener una esperanza de que un día vamos a reencontrarnos con Él y vamos a vivir por la eternidad con Él. Y nada de eso es algo que tú y yo merecíamos. Es simplemente su favor inmerecido. Solamente hay un requisito y una condición, es creer y arrepentirte. Entonces, ¿qué vas a hacer con Jesús el día de hoy?